2 de diciembre, Río Negro vive hoy un paro de transportadores que tiene afectado al 100% del municipio. Comercio, transportadores, comunidad en general están viviendo los rigores de este cese de actividades. En un ejercicio transparente, tratando de ser lo más equilibrado posible, la alianza de medios va a ser un punto a punto con el alcalde de Río Negro en qué está cumpliendo la administración, igualmente con los transportadores, según ellos, en qué está incumpliendo la administración. No vamos a hacer contrapreguntas en estos 9 puntos para que los ciudadanos, los televidentes, juzguen estos 9 puntos, los cuales fueron publicados en el resumen político 2021 de esta casa periodística que aparecen acá. Y al final, en un cierre, en un abrebocas, tenemos unas contrapreguntas, unas preguntas concretas para la solución de este conflicto en la municipalidad. Vamos con estos. Punto 1. Retornar las rutas rurales y urbanas como venían operando tradicionalmente, hasta que se reinicie nuevamente la operación de City Río, previo a los ajustes pertinentes, los que serán el resultado de una construcción de las partes. Bueno, en este primer compromiso que firmamos todas las partes en diciembre de 2021, el responsable de esto era la alcaldía de Río Negro. Puedo decir hoy, un año después, que cumplimos. En ese momento hablábamos de que el 15 de noviembre arrancamos una reestructuración de rutas y una vez nos sentamos en ese entonces, levantados de la mesa, las rutas volvieron a ser exactamente las mismas. Un año después las rutas son las mismas buses que van hacia las veredas del norte, hacia las veredas del centro rural, hacia el corregimiento sur, hacia la parte urbana. Todas las mismas rutas que existían siguen prestando el mismo servicio y continuará así, mientras que podamos seguir avanzando en esa concertación y diálogo de ajuste permanente que deben de tener las rutas. Obviamente ese acuerdo se incumplió porque el final lo dice, lo que será la reconstrucción entre las partes. La reconstrucción entre las partes se daría en la mesa de reestructuración y esa mesa fue terminada por el alcalde de Río Negro en marzo de este año. Si él terminó la mesa y dejó a las partes por fuera, ¿cómo pudo haber cumplido con esa reconstrucción si la mesa nunca terminó su propósito? Punto 2. City Río, bajo la coordinación de Somos Movilidad, continúa con la gestión del control del sistema de transporte público colectivo de pasajeros, garantizando el cumplimiento de los niveles del servicio. Efectivamente, hoy la empresa Somos de Movilidad es quien tiene la gestión de la flota y el control de la flota. ¿Qué es la gestión de la flota? No es otra cosa distinta a que por una obligatoriedad que da el gobierno nacional, recuerde que existe una ley que expidió el gobierno del presidente Santos, donde obliga que las empresas transportadoras, los transportadores, tienen la obligación de transmitir la información a la autoridad de transporte, la alcaldía de Río Negro, y se ha convertido en gestor la empresa de movilidad. Esa transmisión de datos de las frecuencias en tiempos, del desplazamiento, del número de pasajeros, entre otras cosas, es lo que permite que la autoridad de transporte tome decisiones. Las empresas siguen siendo las mismas, los transportadores siguen siendo los mismos, el contrato privado entre afiliado y afiliado siguen siendo los mismos y seguirán siendo los mismos, porque hay una premisa del gobierno: trabajar todo este tema de transporte con los mismos actores que durante 40, 50 años han prestado el servicio. Entonces, cumplimos con la gestión y control de flota de los validadores que están ubicados en cada uno de los vehículos que prestan el servicio público en Río Negro. Ese tema es más de la relación con las empresas que con los propietarios. Ese es un tema que no tiene que ver prácticamente con los propietarios, porque no podemos olvidar que las empresas también rechazaban City Río y parte de ese compromiso también se basaba en las programaciones que ellos tenían que mandarle a las empresas, en unos cronogramas que ellos incumplían. Muchos carros iban a instalar equipos y se tenían que devolver. Es más, hay gran cantidad de problemas con la transmisión con Somos. Y para terminar, el incumplimiento de este punto es que le pregunten a Nebula, que es la empresa que ellos contrataron, por qué tuvo que acudir a las empresas y a ABL, que era la empresa anterior a Nebula, para que esto pudiera funcionar. Ese contrato, solamente en manos de Nebula, no lo pudieron haber cumplido porque necesitaban a otra empresa de los transportadores para poder cumplir con eso de la gestión y el control de flota. No lo cumplieron tampoco. Punto 3.
En adelante, las empresas, propietarios y conductores permitirán instalar en los vehículos, de acuerdo a un cronograma concertado entre los próximos 4 meses, la imagen corporativa de City Río y, previo análisis técnico, las antenas necesarias para la transferencia de datos y la calibración de las barras de los conteos de pasajeros. Bueno, en este compromiso lamentablemente no se cumplió el cronograma por parte de los transportadores. Puedo decir que en el tema de la imagen de City Río, pues eso es una cosa que si quería o no, eso es un compromiso, pero no se cumplió por parte de los transportadores, pero no es una cosa de fondo. Poner o no poner la imagen es lo de menos. Lo que sí era de fondo importante era instalar las antenas, porque las antenas permiten mejorar la tecnología para la transmisión de datos y para ir modernizando el servicio de transporte, que es una finalidad importante en Río Negro, una ciudad que crece aceleradamente, poblacional y urbanísticamente, y que merece tener un transporte modernizado, no nuevos vehículos de otras partes, el que tenemos actualmente, ir mejorando sus condiciones de tecnología y de modernización. Este punto no se cumplió por parte de los transportadores en el sentido de que no dejaron instalar, de acuerdo al cronograma, estas antenas necesarias para la transmisión de datos. Ellos hablan de que había que presentar un cronograma, nunca presentaron el cronograma. Y ese cronograma debería haber salido en la mesa de reestructuración, que como les acabo de decir, el alcalde dio por terminada. La mesa alcanzó a durar 3 meses aproximadamente y no se incluyó este cronograma. Entonces no sé cómo pretende el alcalde decirle a la comunidad que cumplió con algo que se debió haber hablado en la mesa y no se habló, y se pudo haber hablado si no lo hubiera terminado. Punto 4. Realizar mesas técnicas permanentes para revisar y ajustar aspectos en la implementación del sistema, en la que participen las empresas transportadoras con sus coordinadores de ruta y los técnicos de la empresa Somos, quienes deberán informar permanentemente a la mesa de reestructuración. Pues efectivamente esto fue una mesa que permaneció durante mucho tiempo con coordinadores, con las empresas habilitadas y con el municipio de Río Negro y la empresa de movilidad Somos. Una mesa que fue fluyendo muy bien en la información y allí fueron tomando decisiones con respecto a las rutas. Quiero contarles, por ejemplo, que ha funcionado también esas mesas en las que se han sentado transportadores, Somos, la alcaldía de Río Negro como autoridad de transporte, que ha permitido que nazcan nuevas rutas planteadas por los mismos transportadores. Cuando me levanté en diciembre del 2021 de la mesa firmando ese compromiso, me levanté para cumplir y honrar esos compromisos de concertación. Hoy nada ha sido impuesto. Hemos hecho todo conforme se decide con ellos. Por ejemplo, la línea A y B de San Antonio fue una propuesta hecha por los mismos transportadores. Recuerdo en ese entonces, dicho por mi equipo de gobierno, que uno de los transportadores, Rolfi Alzate, que hace parte de Contra Río Negro, y además quien me lo contó a mí personalmente, estaba satisfecho porque nació de ello esa propuesta, que entre otras cosas ha sido una gran idea, que ha mejorado la movilidad de los pasajeros por las frecuencias de tiempo que tiene en San Antonio, por tener 2 líneas A y B, y también porque a los transportadores les va mejor en la medida en que recogen más pasajeros. Hacer eficiente esa prestación de servicio ha sido una gran idea que nació de los transportadores y que nosotros hemos respetado. La segunda gran idea es llegar a un acuerdo entre las empresas para llevar transporte a la comuna oriental. Se trata del barrio Villa Camila, Jardines Cimarrona, Senderos, Cuatro Esquinas, La Carmina, Juan Antonio Murillo, no menos de 15.000 ciudadanos que viven allá, una ruta que no existía y que gracias a esa concertación ha permitido prestar el servicio de transporte. Yo creo que acá lo que me pidieron a mí tanto, concerte alcalde, no imponga ese tema, hable con ellos y vamos llegando a diálogo, lo hemos venido teniendo paulatinamente, lentamente, pero concertado. Y es por eso que digo yo, ese compromiso se cumplió. Las mesas técnicas son un componente que hacía parte de la mesa de reestructuración. Y esto es lo que tenemos que tener claro. El acuerdo macro era crear esa mesa de reestructuración y a partir de ahí tener las mesas técnicas. Nosotros pudimos tener una mesa técnica donde tampoco nos entregaron la información completa, porque nos daban media información y la otra no nos la entregaban. Y por eso la mesa de reestructuración se extendió tanto, porque mientras nosotros en una sola reunión queríamos tocar un tema, ellos sesgando y no permitiendo tener información, entonces las mesas técnicas no se iban dando completas. Ya después hubo mesas técnicas solamente con las empresas y empezaron a dejarnos por fuera a los actores del paro. Entonces ese punto tampoco se cumplió, porque al terminar la mesa de reestructuración
también terminaron las mesas técnicas. Y no se nos olvide que lo que buscaba la mesa de reestructuración era crear un nuevo sistema, y eso tampoco se logró. Punto 5. Mientras exista pago en efectivo en los buses, los transportadores se comprometen a mantener el subsidio a los estudiantes. O sea, les seguirán cobrando la tarifa estudiantil que tradicionalmente se pagaba por cada pasaje. Ese compromiso se cumplió. Los transportadores efectivamente, como siguieron con el pago en efectivo, entonces seguían dándole de manera voluntaria el subsidio al transporte escolar. Yo quiero agradecerles y aprovechar este programa para darles las gracias porque los transportadores mantuvieron la palabra y cumplieron ese compromiso de mantener el subsidio a los niños escolares. Hay que aclarar que en Río Negro no existe tarifa estudiantil. Se habla de una tarifa especial para los estudiantes que ha sido el favor, porque tampoco es un subsidio, es un favor que históricamente han hecho los transportadores, no la administración. Entonces, aquí se habla de unos subsidios y de unos temas que tampoco se han visto, pero lo que sí hay que aclarar es que este es un punto que no tiene discusión. Los que han subsidiado, por así decirlo, siempre han sido los mismos transportadores. Punto 6. La alcaldía continuará con el trámite del proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal en sus sesiones extras del mes de diciembre, para que sean aprobados los subsidios para el transporte estudiantil, los adultos mayores y las personas con discapacidad, iniciando a partir de la implementación de la etapa 0. Lo anterior con el propósito de fortalecer financieramente el sistema en beneficio de los transportadores y de una buena parte de la población rionegrera. Bueno, ese punto es muy importante porque quiero decirles que cumplimos también ese compromiso. Otro compromiso más cumplido cuando nos levantamos de la mesa, nos fuimos al Consejo Municipal y los honorables concejales aprobaron en mayoría otorgar un subsidio a los niños de los colegios, a los adultos mayores de escasos recursos y a la población con discapacidad. El otorgar ese subsidio le significa al municipio entregarle a los transportadores no menos de 2.000 a 3.000 millones de pesos. Esto no ha pasado en ninguna ciudad del país, oiga, del país, donde nosotros hemos estado dispuestos a poder dar esos no menos de 3.000 millones de pesos directamente a los transportadores para fortalecer el transportador, no de otras partes, el transportador legítimo de Río Negro que lleva tantos años prestando el servicio y hay que ayudarle para fortalecer precisamente su capital y su patrimonio. Esos 2.000 o 3.000 millones de pesos caerían directamente a ellos, pero además beneficiaríamos a los niños escolares. Beneficiaríamos a no menos de 3.000 adultos mayores. Se trata de aquel adulto mayor que viene de la vereda, que si tiene para el transporte no tiene para la comida. Entonces, a ese adulto mayor de escasos recursos que viene de la vereda a una cita médica, queremos darle gratuidad en el transporte público asumido con recursos de la administración municipal. Y tercero, la población con discapacidad que tiene derecho a acceder a este subsidio. En el transporte escolar pasa algo muy importante, que hay que darle claridad. Los transportadores han tenido la voluntad de otorgar este subsidio autónomamente, pero han dejado de recibir muchos recursos. El pasaje, por ejemplo, de 2.200 y nada más reciben 1.000, entonces ellos dejarían de recibir 1.200 pesos. Nosotros estamos proponiendo que nosotros damos esos recursos para que dejen de perder esos recursos y por el contrario fortalezcamos el transporte público. Hemos cumplido y agradecemos a los concejales haber aprobado este acuerdo que esperamos que una vez se ponga el pago electrónico puedan recibir esos recursos. Nosotros sabemos que algo se está tramitando, pero eso es del resorte de la administración. Nosotros como representantes del transporte y los transportadores no tenemos injerencia en eso. Punto 7. El 1 de mayo de 2022 será la fecha para la implementación de la etapa 0 de City Río, con todos los ajustes pertinentes, prorrogables si las condiciones técnicas lo ameritan, según concepto de la mesa técnica y la mesa de reestructuración así lo considera. Efectivamente, el 1 de mayo arrancamos, pero ¿cómo? Como querían los transportadores, como quería la ciudadanía, como tanto lo hemos hablado, concertado, paulatinamente, haciendo todo el proceso de socialización y sobre todo muy dialogado y concertado. Ese 1 de mayo, ¿con qué arrancamos? Primero arrancamos con las mismas rutas, arrancamos con la misma forma de pago, pero arrancamos con un control y gestión del flota. Y era que todos los vehículos con los validadores permitían transmitir la información a la autoridad de transporte, que no es un capricho de esta alcaldía, es una obligación que tienen de ley y que no pueden incurrir en una falta
que es precisamente transmitir la información. Entonces acá es simplemente obedecemos a un instructivo nacional donde tienen que reportar y transmitir información a la autoridad de transporte. Entonces ahí en ese punto nosotros cumplimos porque arrancamos con gestión y control de flota, arrancamos con una cultura de City Río, pero también arrancamos con las mismas rutas y con la misma forma de pagar que eran efectivas hasta tanto pudiera entrar en operación el pago electrónico. Nuevamente hablan de la mesa de reestructuración si así lo considera. Y acá que quede muy claro para la opinión pública, si el alcalde dio por terminada la mesa de reestructuración sin que se lograra su propósito, no pudo haber cumplido ninguno de esos compromisos porque todos estaban enmarcados en el trabajo que se realizara en esa mesa. Cuando la dio por terminada, no solo rompió el canal de comunicación con los propietarios que estuvieron en el paro, sino que incumplió todos esos acuerdos que estaban enmarcados en dicha reestructuración. Punto 8. Se dará aplicación al artículo 37 de la Constitución Política en lo referente a la no existencia de represalias ni sanciones a los participantes del paro en razón del mismo, salvo aquellos hechos que se hayan tornado ilegales y que se encuentren en investigación por parte de las entidades competentes. Muy importante saber que una vez nos levantamos de la mesa, no han existido represalias contra los transportadores que estuvieron en el paro del año 2021. Pero, bien lo dice el compromiso, quienes hubieran incurrido en alguna falta antes de todo esto, por supuesto, que está en manos de las autoridades, de fiscalía, quienes ocurrieron en la obstrucción de vías, en algunas vías de hecho, en algunas condiciones que salieron de la alteración al orden público en ese momento, por supuesto que tendrán unos avances de parte de las autoridades, por parte de Fiscalía, SIJIN, entre otros, en los cuales nosotros perdemos competencia. Pero de ahí en adelante no hubo represalias contra ningún transportador. Pero quiero llamar la atención de una situación. La Alcaldía de Río Negro, claro que ha hecho unas actuaciones al amparo de la ley cuando algunas empresas no le han transmitido datos al municipio de Río Negro. Nosotros hemos requerido a las empresas porque no están transmitiendo datos. No nos pueden inducir a la ilegalidad. Quienes dicen que no hagamos eso, no nos pueden inducir a la ilegalidad. Nosotros tenemos que actuar conforme esa norma del gobierno Santos dijo que los transportadores tienen que transmitir, que no es otra cosa distinta a permitir que nosotros tomemos decisiones conforme se va dando el comportamiento de rutas y de transporte al servicio de los ciudadanos. Hombre, ese es uno de los puntos más ofensivos de estos incumplimientos, porque recuerdo que estando en esas casi 12 horas de negociación, fue uno de los puntos en los que se hizo más claridad, que en el momento en que estábamos negociando, y que tiene toda la lógica del mundo, es que uno negocia, es en el momento, uno no negocia para acuerdos posteriores. Negociamos en ese momento y nos dijeron, no existe ninguna sanción en este momento o investigación en marcha. Por eso firmamos el acuerdo del paro, porque quedó claro que en ese momento, hasta la firma del documento, no había ningún comparendo ni ningún tipo de investigación. Pero resulta que según el alcalde, después de la firma se abren nuevos escenarios. La pregunta es, ¿cómo puede el alcalde decir que cumplió esto si los comparendos que hoy le están cobrando a los transportadores, que sí fue una retaliación, son de los días del paro? Es increíble que el alcalde tenga la osadía de salir a decirle a la gente mirándole a los ojos que él cumplió con esto de la no retaliación. Las fechas son entre el 6 y el 12 y la firma fue como el 12. Entonces, ¿cómo va a decir que cumplió algo si hoy tienen a los transportadores propietarios diciéndoles que si no pagan esas multas no les permiten trabajar? Punto 9. Que se levante inmediatamente el paro y se restablezca desde las 0 horas del lunes 13 de diciembre el servicio de transporte en zona urbana y rural, además de restablecer la movilidad en el puente de Autolarte, retirando los vehículos y elementos que estén allí. Se cumplió este punto 9, inmediatamente se restableció el servicio de transporte, los transportadores cumplieron, la alcaldía cumplió y se volvió toda la normalidad. Un año después de leído estos 9 compromisos, podemos decir que tanto transportadores, al menos en uno que tenían, cumplieron y los 7 compromisos de la alcaldía fueron cumplidos. Es lo que nosotros hemos dicho, si se cumplieron todos los compromisos, ¿por qué hoy una manifestación de un paro de transportadores cuando hoy se han honrado todos los compromisos?
ese se cumplió al pie de la letra. Salimos de la negociación, nos dirigimos al punto de concentración y en una muestra no solo de cumplimiento, sino de civismo, hicimos toda una campaña de aseo, no quedó absolutamente una basura en el suelo. Y estuve hasta las 4 de la mañana cuando se fue el último bus. Entonces, ese punto fue cumplido. Nosotros realmente nos lamentamos de que hoy estemos pasando por toda esta situación en el territorio, no solo transportadores aquí que están en paro, sino que quedó inmersa toda una comunidad en torno a una serie de mentiras que acá estoy demostrando punto por punto que no se cumplieron y que salen hoy a pregonar como verdades, y eso es injusto. Ojalá la comunidad despierte y permita que el mensaje nuestro, que gracias a este medio periodístico se está haciendo ya notorio y se hace difusión, entiendan cómo han venido manipulando la verdad, haciéndoles creer que la culpa es de nosotros, cuando el que tiene la culpa de todo esto es Rodrigo Hernández, pero él también tiene la solución. Alcalde, si bien en esta entrevista ha sido un monólogo porque hemos dejado que usted hable, que usted exprese las cosas, no me perdonaría la comunidad rionegrera, ni los transportadores, ni nuestro público que yo no haga algunas contrapreguntas. Empiezo. Los transportadores dicen que hay incumplimiento en alguna de las partes. Usted no reconoce hoy al líder de las protestas como rionegrero, para darle una noticia a la comunidad rionegrera. ¿En quién, cómo se dejaría una puerta entreabierta para un diálogo y solucionar este impasse en el municipio de Río Negro que afecta al 100% de la comunidad? Bueno, lo primero que debo decir es que yo sí reconozco quién es el vocero del paro, único responsable de todas las acciones irregulares que cometa en el marco del paro. Carlos Ignacio Sorno, yo lo reconozco hoy como el responsable del paro, quien ha hecho la solicitud el pasado 22 de noviembre para iniciar esta manifestación pacífica que nos ha anunciado en las vías ubicadas alrededor del estadio Alberto Grisales. Lo que yo he manifestado es que este gobierno tiene una voluntad suprema por encima de cualquier interés de tener diálogo y concertación permanente, pero que el alcalde de Río Negro y las autoridades del municipio no podrán sostener un diálogo con un vocero que primero lo tenemos hoy denunciado con 2 denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, donde se perdería la objetividad precisamente en este diálogo. Y segundo, porque obviamente los agravios que ha generado el portavoz del paro, pues obviamente suscitan que no hay transparencia ni objetividad por parte del receptor de la información. Yo creo que aquí hay que prestarnos al diálogo, a la concertación. El diálogo permanecerá siempre, pero también la autoridad tiene que estar ahí para velar por los ciudadanos de Río Negro. Alcalde, usted es la primera autoridad y le reconocemos ese título que se lo dio el electorado rionegrero. Simplemente, si usted no es de pronto la cabeza, o si usted sería el motivo de esa discordia, de esa discrepancia, ¿usted permitiría que su equipo de trabajo, su equipo de gobierno se siente a mediar para buscar una solución en este paro? Hombre, yo quiero que todos sepan que tanta es la disponibilidad de nosotros que nos hemos sentado a hablar varias veces con los transportadores. Nunca se ha perdido el diálogo. Todos deben de saber que cada miércoles las empresas transportadoras, algunos propietarios y conductores hacían parte de esas mesas y que cada miércoles venimos sentándonos precisamente con los gerentes de las empresas para seguir hablando de todo esto. Creen precisamente que esta ciudad se merece seguir avanzando. La transformación del transporte no es una cosa caprichosa de una ciudad. Ya hoy otras ciudades lo han hecho en el país, han avanzado. Aquí lo han hecho de otra manera distinta. Recuerden que en otras ciudades lo que han hecho es indemnizar y sacar a los transportadores a través de licitaciones públicas. En cambio, nosotros queremos avanzar en la prestación de un servicio mejorado, de una transformación, de una modernización, pero con los mismos actores que hoy prestan el servicio de transporte. Yo creo en los transportadores de Río Negro, creo en ellos, que aunque estando en el paro, creo que pueden seguir prestando el servicio de transporte. Pero vuelvo y les digo, lo que pasó en el 2021 es algo que no puede pasar en el 2022. Hubo obstrucción de vías de hecho, alteración al orden público. Es mi deber constitucional y legal proteger los más altos intereses de los manifestantes pacíficos al amparo del decreto 003 de 2021, pero también es mi deber legal proteger los intereses de los ciudadanos, de miles y miles de ellos que tienen derecho a no manifestarse
y que muchos han rechazado un paro injustificado y sin razones. Entonces, por supuesto que todas las vías de diálogo que desde ya he empezado, porque hemos mantenido durante todo ese tiempo y en estos 7 días hemos estado sentados incluso con las empresas de transporte, las 6 que hoy prestan los servicios en Río Negro. Alcalde, le agradezco la disponibilidad para atendernos, para atender la prensa, para aclarar dudas y si podemos ser mediadores, ahí estamos. Bueno, no, aquí yo creo que cualquier cosa tiene que ser más importante los 150.000 rionegreros que tenemos en nuestra ciudad y ese es el deber más importante que nosotros tenemos. Por eso hemos hecho todo para lograr que este servicio se restablezca, pero además, si se sigue el paro injustificado, es lograr que se preste el servicio para que más ciudadanos no se afecten, la economía no se afecten los servicios de salud, entre otras cosas que garantizan la movilidad de niños, de jóvenes, de adultos, de población con discapacidad. Carlos Osorno, usted deja entrever que el principal motivo de este paro es la mesa de reestructuración. ¿Qué faltó en esta mesa? ¿Qué falló? ¿Qué era esta mesa para que le contemos a los televidentes? Bueno, no, el principal motivo no solamente es el incumplimiento por haber terminado la mesa de reestructuración. Hay asuntos adicionales como las amenazas sucesivas que desde la administración le vienen haciendo no solo a las empresas que hoy están multadas por multas de más de 50 millones de pesos, sino también utilizando las empresas para amenazar a las propietarias y propietarios de que si no se someten a Citirrío, los dejan sin oficio, ya no pueden volver a trabajar. Entonces, esas son las verdaderas razones del paro. Carlos, para la comunidad rionegrera que estamos 100% afectados, una noticia, algo que deje la puerta entreabierta, ¿cuál sería la solución de este paro? ¿Cómo se podría iniciar un diálogo? ¿Ustedes en qué persona, puede ser un tercero, encuentran la confianza por si no la tienen hoy en la institucionalidad? ¿Cuál sería una luz en el camino para decir, vamos a empezar diálogos o vamos a negociar? Infortunadamente no se puede hablar de una luz de diálogo o una luz en el camino cuando todos los días encontramos a un alcalde que en lugar de presentar argumentos genera cortinas de humo con nuevas denuncias, con tutelas, utilizando la misma justicia como instrumento para tapar la verdad. Mientras eso siga sucediendo, nosotros estaremos más fortalecidos acá porque es que la mejor defensa que hay ante estos ataques es mostrar que estamos resistiendo. Y lo mejor de todo esto es que la solidaridad de diferentes gremios y de diferentes empresas de fuera de Río Negro ante estos ataques del alcalde ya se hizo notoria. Y es por eso que seguiremos fortalecidos hasta que el alcalde entienda que atacarnos a las personas que lideramos estos procesos y acompañamos en calidad de voceros y a esta justa causa que está demostrada en cualquier cantidad de documentos, si él sigue con esta estrategia de atacar en lugar de entender que se equivocó, porque es que los humanos nos equivocamos, entonces no habrá ninguna salida así como tú lo propones. Carlos, le agradecemos por esta entrevista, por no tener prevención con nuestros medios, por estar siempre dispuesto a atender todos los requerimientos que han hecho estos medios aliados. No, las gracias son para ustedes, que afortunadamente hay medios imparciales, que no sesgan las noticias, que no nos dan 10 segundos en el medio para darle 10 minutos al alcalde. Este es el tipo de periodismo que nosotros necesitamos para que estas cosas no pasen, porque es que finalmente es la corrupción la que termina sirviéndose de medios sesgados, pero ustedes son esta luz de esperanza, ustedes sí la son, para que la verdad sea la que se convierta en el mejor argumento. Como lo dijimos al inicio de este espacio, no íbamos a estar sesgados, íbamos a estar lo más neutrales posibles. La idea es que cada uno de quienes vean este especial juzguen quién tiene la razón. Ya no es un momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones a esta crisis que vive el municipio de Río Negro y que ya empieza a afectar municipios vecinos. Estaremos reportando para ustedes con los transportadores, con la administración y si es posible, buscando posibles soluciones.